fractura de cadera en pacientes con tratamientos antiagregantes o anticoagulantes. La fractura de cadera, pues ya sabéis, es el pan nuestro de cada día. Se producen más de 40.000 fracturas de cadera en España. Se estima que una de cada 3 mujeres mayores de 80 años se va a romper la cadera. Y además de ser una dolencia muy prevalente, es algo que mata en un alto porcentaje de los casos. La gente cada vez vive más y ese aumento en la esperanza de vida pues hace no solo que la gente se rompa más la cadera, sino que tenga otras patologías concomitantes, como las de tipo tromboembólico. Y eso ocasiona que haya mucha gente anticoagulada y antiagregada en nuestro país y en todo el mundo. En nuestro país hay más de 1 millón de personas anticoaguladas y, poniéndolo en relación con la fractura de cadera, hasta entre un 12 y un 19% de los pacientes que se rompen la cadera van a estar anticoagulados, y si sumamos los antiagregados llegamos hasta un 40%. Es algo además que va cambiando con el tiempo. Vemos que hace no tanto, en 2016, los anticoagulados estaban todos con Sintrón, en la mayoría. En un año esa relación se equiparó y la tendencia es a que se invierta en favor de los anticoagulantes orales. Y esto influye en el pronóstico de los pacientes. Este estudio habla del sangrado en la fractura de cadera y vemos que dentro de las fracturas de extremidad proximal del fémur, cuanto más distal es la fractura, más va a sangrar. Una subtrocantérica va a sangrar más que una pertrocantérica, que a su vez va a sangrar más que una fractura de cuello femoral. Y además, por supuesto, según la medicación que estén tomando, también van a sangrar significativamente más o menos. Un paciente antiagregado va a sangrar un poquito más que alguien que no tome nada, y un paciente anticoagulado va a sangrar más todavía que los otros dos. Entonces hicimos una búsqueda para ver cómo y cuánto influye pues, esta medicación en el pronóstico de los pacientes que se rompen la cadera. Intentamos buscar estudios que comparen cómo cambia el pronóstico entre operarlos dentro de las primeras 48 horas desde que se fracturan a demorar más allá de las 48 horas la cirugía. Y nos centramos en estas 3 variables sobre todo: mortalidad, estancia hospitalaria y sangrado. Dentro de la anticoagulación, los estudios que encontramos demuestran que no se mueren más si se operan pronto. Ya digo, a pesar de estar anticoagulados, lo que se creía, eso de que hay que dejarlos que laven el Sintrón o el anticoagulante que estén tomando para poder operarlos con seguridad, la evidencia no lo respalda. Además, hay estudios incluso que dicen que el índice de complicaciones es menor. En cuanto a la estancia hospitalaria, encontramos pocos artículos que tengan un protocolo pues, de cirugía precoz en pacientes anticoagulados. Entonces, como normalmente no se operan pronto, pues lo que dice la evidencia es que los pacientes que están anticoagulados pasan más tiempo en el hospital, lo cual cae de cajón. Si la tendencia hasta la fecha es dejarlos pochando días y días, pues es lógico que si están días y días pochando, se vayan días y días más tarde para su casa. En cuanto al sangrado, sí que está demostrado que un paciente anticoagulado va a sangrar más. Ahora, si miramos el índice de transfusiones perioperatorias, no aumenta en pacientes anticoagulados que se operan pronto. Es decir, sangran más, pero ese sangrado no repercute después en la necesidad de transfusión ni en el pronóstico del paciente. En pacientes antiagregados, prácticamente lo mismo. Esta diapositiva parece un copia y pega de la anticoagulación, pero aquí incluso algún artículo demuestra que los pacientes se mueren menos, no lo mismo, menos si se operan dentro de las primeras 48 horas en comparación con los que tienen mayor demora quirúrgica, y las complicaciones siguen siendo menores. Tanto es así que me pareció oportuno destacar este artículo que me llamó la atención. Estos autores cogían el tiempo hasta la cirugía como una variable continua y analizaban cómo iba aumentando el riesgo de mortalidad en función de los días que pasaban sin operarse. A partir de las 48 horas desde la fractura, ellos dicen que aumenta un 32% diario el riesgo de muerte, lo cual me parece muy destacable. En cuanto a la estancia hospitalaria, los pacientes antiagregados sí que hay estudios que demuestran que si se operan pronto, se van antes, lo que decíamos antes. Pues si no están esperando días por la cirugía, es lógico que pasen menos tiempo ingresados. Sangrado también, copia y pega de la anticoagulación. Hay mayor sangrado en los pacientes antiagregados, la repercusión no se ha demostrado que sea significativa. Por lo tanto, la pregunta que nos hacíamos de primeras,
¿Debemos retrasar la cirugía de fractura de cadera en pacientes que están anticoagulados o antiagregados? La literatura es clara y dice que no. En Ferrol este es un tema que nos preocupa bastante y bueno, intentamos operar las caderas siempre lo antes posible. Sí que es verdad que en Ferrol tenemos una casuística que al no tener servicios grandes como neurocirugía o cirugía vascular, tenemos mayor disponibilidad en el quirófano de la urgencia. Muchas fracturas las conseguimos operar el mismo día de la guardia, si entran a tiempo. En 2022 operamos casi un 75% de las fracturas de cadera dentro de las primeras 48 horas. En 2023 subimos 3 puntitos esa cifra y ahora estamos intentando llegar al 80%. Los pacientes que no conseguimos operar en ese rango suelen ser por lo que veníamos hablando, porque están con medicaciones anticoagulantes o antiagregantes y la tendencia hasta la fecha era dejarlos unos días que lavasen esa medicación en sangre, que la fuesen eliminando y después operarlos con un poco más de seguridad, se suponía. Pero queremos ir más allá y estamos en vías de que nos aprueben un protocolo en general para el manejo de fractura de cadera, con un apartado muy importante para los pacientes que toman estas medicaciones. Como hemos visto, la literatura respalda que los pacientes anticoagulados, con anticoagulantes orales en este caso, se pueden operar precozmente con seguridad. Si hay más riesgo de sangrado epidural, pues lo que hay que variar es la técnica anestésica, una anestesia general y que se operen pronto. Antagonistas de la vitamina K, el Sintrón, el INR nos va a marcar un poco la hoja de ruta. Si está por debajo de 1,5, se podría operar incluso con anestesia raquídea. Mayor INR de 1,5, ampolla de vitamina K y repetir INR a las 12 horas. Si se ha normalizado, se puede operar. Si no, o bien repetir ampolla de vitamina K o ya un manejo multidisciplinar en consenso con el servicio de anestesia. Por supuesto, pacientes que no toman ninguna medicación de este tipo se operan. Pacientes que toman ácido acetil salicílico o triflusal se operan, anestesia raquídea. Pacientes antiagregados con clopidogrel, ticagrelor y similares. Hemos llegado a un consenso con el servicio de anestesia y de hematología, que aunque no hay demasiada evidencia a favor, quieren que haya una reserva de 2 pools de plaquetas por si hay cualquier complicación hemorrágica. Teniendo esa reserva de plaquetas en el hospital, se pueden operar en 24 o 48 horas con anestesia general. Pacientes que están doblemente antiagregados. Aquí ya son pacientes más delicados, porque esa doble antiagregación supone que han tenido un evento tromboembólico importante y además recientemente, en los últimos 6 meses, con gran probabilidad. Entonces, como son pacientes más delicados, el manejo debe de ser más cauto y ya ponemos ahí decisión multidisciplinar para que se decida en consenso con anestesia, hematología o diferentes servicios. Ya digo que en Ferrol tenemos esa casuística que nos es un poco más favorable a lo mejor que en otros hospitales para que las fracturas de cadera se operen pronto. Pero os invito a que en vuestros hospitales, dentro de la logística de cada hospital, ya digo, intentéis adaptar un protocolo similar y así entre todos poder aumentar el porcentaje de caderas que se operan dentro de las primeras 48 horas. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí. Mi nombre es Fernando Alfaya, soy residente desde el 23 de mayo, de segundo año del Hospital Universitario de A Coruña. Y hoy me gustaría hablaros de esta comunicación que hemos titulado Fracturas del extremo proximal, del fémur de trazo mixto, en el que haremos una revisión de 3 casos que tuvimos en nuestro hospital y que hemos operado desde el año 2021 hasta hoy. Como sabemos, las fracturas de cadera suponen un gran impacto social y económico y su incidencia está en aumento. Actualmente en España, siguiendo los pasos de Marcos, tenemos una incidencia sobre 35.000 fracturas años y la relación entre mujeres y hombres supone de un 4:1, siendo la edad media de presentación en mujeres posterior a la de los varones. Cuando hablamos de mortalidad, el 30% de las pacientes no llegará al año y el 5% tendrá una mortalidad hospitalaria. Y sobre todo, lo más importante, el 50% de los pacientes que tendrán una fractura no alcanzarán una capacidad funcional como la previa. Las fracturas intracapsulares, como se asocian a la osteoporosis posmenopáusica,
aparecen 10 años antes que las fracturas extracapsulares, que se asocian a una osteoporosis senil. Y además, tradicionalmente, esta distinción entre estos dos tipos de fracturas, intracapsulares y extracapsulares, nos ha condicionado un poco la implicación o la aptitud terapéutica sobre ellas. El problema de las fracturas extracapsulares es un problema anatómico en el que los fragmentos de la fractura serán desplazados por esos grupos musculares que tiran de ellas, mientras que a nivel de las fracturas intracapsulares será un problema biológico. Como sabemos, cuando hablamos de este extremo proximal, de la cabeza femoral, sabemos que tenemos 3 actores. Por una parte, el anillo vascular extracapsular, que vendrá procedente de la arteria circunfleja femoral medial y la lateral. La medial será la más importante. Y de él saldrán las arterias retinaculares, que nos darán esa irrigación a la cabeza femoral. Los más importantes son los posterolaterales. Por otra parte, otro actor son los vasos intraóseos, que normalmente se rompen cuando sucede la fractura. Y por otra parte, el ligamento redondo no es un componente no tan importante, es solo válido en un tercio de los pacientes y podrá ser rama de la arteria obturatriz o de la arteria circunfleja femoral medial también. Aquí veríamos los vasos. Revisamos en esta comunicación un trazo de fractura del extremo proximal del fémur mixto. Revisamos 3 casos de fracturas. El primer caso es una mujer de 86 años, anticoagulada debido a que tiene una FA por sintrón, con un deterioro cognitivo leve, deambula con ayuda de otra persona, es dependiente para actividades básicas de la vida diaria y tiene un trazo de fractura intracapsular que se trató con una prótesis parcial previa. En la atención urgente realizamos esta radiografía en la que podemos ver ese trazo extracapsular, que si bien es cierto en la axial podemos ver que tiene un trazo intracapsular y decidimos realizar un TAC. Realizamos este TAC, esta es la reconstrucción 3D, en la que podemos ver ese trazo extracapsular que llega hasta la parte intracapsular y en ese corte coronal podemos ver cómo el trazo se extiende. Aquí nos simula una clasificación 3-1 de la AO, del extremo proximal del fémur, una clasificación A2, si bien es cierto que tiene este trazo de extensión intraarticular. Decidimos operarlo, decidimos poner un clavo gamma, en el que pondremos esa aguja para evitar la rotación y colocaremos un tornillo canulado ansis a nivel proximal para evitar la rotación del clavo. En el control posoperatorio tendremos la siguiente estructuración y a los 5 meses será dado de alta. La segunda de nuestras pacientes es una mujer de 74 años que sufre una caída accidental mientras corre por la zona de San Amaro y que no tiene antecedentes de interés. Tiene este trazo de cadera, también con extensión extra e intraarticular, y al igual que el anterior, decidimos colocar un clavo gamma y los resultados funcionales fueron bastante adecuados y le damos el alta. El tercer de nuestros pacientes es una mujer de 80 años que vive sola, tiene un deterioro cognitivo moderado y es independiente para actividades básicas de la vida diaria. Tiene ese trazo extracapsular, que también tiene un trazo intraarticular, nos llega hasta la cabeza femoral, y a nivel de la cadera izquierda tiene esa fractura intracapsular. Decidimos operarla en una misma operación, realizamos 2 tiempos, en el primero colocamos un clavo gamma también. Al igual que en el primer caso realizamos un TAC para conocer bien la anatomía de esa fractura, y podemos ver aquí los controles posoperatorios. Será dado de alta en 6 meses. Como sabemos y hemos visto, tras la recuperación de la cirugía, con controles analíticos y radiográficos favorables, tras haberse recuperado de esa cirugía y tras haber tolerado la sedestación y la deambulación, nuestros pacientes son dados de alta. No tuvimos ni incidencias durante las intervenciones ni complicaciones en el posoperatorio inmediato y durante el seguimiento de consultas externas, el 100% de nuestros pacientes alcanzará una funcionalidad previa a la de la fractura. Además, 2 de las pacientes llegarán al año y serán dados de alta, y perderemos otra, siguiendo las estadísticas, 10 meses después de la fractura. Exponemos en esta comunicación un trazo de fractura mixto, si bien es cierto que a nivel individual sí que se expone dentro de las clasificaciones tanto clásicas como actuales, pero no lo hemos encontrado descrito como entidad propia. Además, hemos visto que el enclavado femoral, pese a que a veces nos surgen esas dudas de si actuar de una forma, tratarlo como una fractura extracapsular o intracapsular, si esa cabeza femoral podrá ser viable o no podrá ser viable, hemos visto que ha conseguido tanto la reducción, la estabilización y la consolidación de la fractura, y además hemos visto que ha alcanzado unos resultados clínicos favorables.
Entonces, planteamos este tratamiento como una opción válida para el tratamiento de estas fracturas mixtas que hemos visto en nuestro hospital. Muchas gracias. Buenos días, soy Víctor García, R2 de Povisa. Gracias a la SOGACOT y al comité organizador por la aceptación de la comunicación, que es sobre la mortalidad en las fracturas de cadera. Como ya se ha comentado, pues es una patología frecuente en nuestros servicios y es una de las intervenciones quirúrgicas más realizadas en nuestro día a día. Conlleva una importante mortalidad. Al primer mes recogió en la literatura aproximadamente un 10% y en el primer año de un 30%, incluso a veces más. El objetivo de la comunicación es analizar las fracturas de cadera que ingresaron y se intervinieron en el año 2021 y 2022 en nuestro hospital, evaluar sus comorbilidades y el índice de mortalidad de las mismas. Se incluyeron en el estudio las fracturas intra- y extracapsulares ingresadas e intervenidas, como ya decía, en el 21 y en el 22 y que tuvieran más de 65 años. Se excluyeron, por otro lado, las fracturas subtrocantéricas y las periprotésicas y se clasificó a los pacientes según el tiempo de espera hasta la cirugía. En el primer grupo, los intervenidos dentro de las 48 primeras horas del ingreso, los siguientes de 2 a 4 días de espera hasta la cirugía y el tercer grupo a partir del 5.º día de ingreso. También se estudió la mortalidad al primer mes, al año y a más de un año de la fractura de cadera. Se recogieron diferentes comorbilidades de los pacientes como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal, la obesidad, el uso de anticoagulantes orales y la escala ASA que recogen los anestesistas, y se evaluó la relación entre la mortalidad y las diferentes variables como la edad, el género, las comorbilidades, el tiempo de espera hasta la cirugía y la escala ASA. En cuanto a los resultados, se incluyeron en el estudio finalmente 276 pacientes, 140 de ellos del 2021 y 136 del 22. El rango de edad obtenido fue entre 65 y 102 años, con una media de edad de 85,11 años. De los 276 pacientes, 76,4% eran mujeres y no se encontraron diferencias en términos absolutos entre fracturas intra- y extracapsulares ni en cuanto a su lateralidad. Con respecto a las comorbilidades recogidas, el 71% presentaban hipertensión, 85 de ellos tenían diabetes, 38 insuficiencia renal crónica, el 25,36% estaban en tratamiento con anticoagulantes orales y el 25,72% presentaban obesidad. Con respecto a la escala ASA, 196 pacientes, es decir, un 71% de los pacientes intervenidos, presentaban un alto riesgo quirúrgico que se considera un ASA 3 o 4. Respecto al tiempo hasta la cirugía, en las primeras 48 horas intervino el 58,57% de los pacientes ingresados en el 2021 y solo el 41,17% de los ingresados en el 22. Respecto a las defunciones, se obtuvo un total de 63 éxitus, lo que supone un 22,82% de los pacientes incluidos en el estudio, 33 de ellos en el 21 y 30 en el 22. Con respecto al género, fueron de 21,22% para las mujeres y 28,12% para los hombres. La mortalidad al primer mes de la fractura de cadera fue de 2,85% en el 2021 y del 5,14% en el 22, obteniendo un global de mortalidad al mes de la fractura de cadera del 3,98%. La mortalidad al año fue de 15,71% en el 2021 y 17,65% en el 22, siendo un global al año de la fractura del 16,67% de los pacientes. Por otro lado, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la mortalidad y la demora por la cirugía, ni tampoco respecto al tipo de fractura, ni en cuanto a la lateralidad. En cambio, sí que hubo una correlación estadísticamente significativa entre presentar una escala ASA de más de 2 y la muerte tanto al primer mes como al año de la fractura. De la misma manera, hubo una correlación estadísticamente significativa entre presentar una edad de más de 85 años y la defunción tanto al primer mes como al año. Respecto a las causas más frecuentes de la defunción, en primer lugar tenemos la inherente a la fractura, en segundo lugar la insuficiencia respiratoria con un 19% de los pacientes con éxitus y en tercer lugar la insuficiencia cardíaca. Como conclusiones obtuvimos que la mortalidad al mes en nuestro hospital en estos años fue del 3,98% y al año del 16,67%, que es similar al obtenido en la literatura. También pudimos concluir que la edad, las comorbilidades y la escala ASA de los pacientes son determinantes como predictores de la mortalidad en las fracturas de cadera y, en cambio, no pudimos demostrar diferencias estadísticamente significativas entre la mortalidad y el género, la lateralidad del tipo de fractura y, sobre todo, con el tiempo de demora hasta la cirugía. Muchas gracias. Bueno, si no empezamos primero con Marcos,
Antes de nada, enhorabuena, porque me sorprenden mucho los datos que tenéis en Ferrol de cirugía en las primeras 48 horas. Casi un 80% es una barbaridad. Hay muy pocos hospitales en España que lo consigan. De hecho, nosotros lo habíamos en Vigo visto recientemente y no llegábamos al 40%, con lo cual son datos muy buenos. Yo quería preguntarte sobre cuál crees que es, de lo que has presentado ahí, de ese protocolo que implica a otros servicios como anestesia, el principal obstáculo que os encontráis para que esto siga adelante, porque en España sigue sin haber un consenso nacional al respecto. ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿Qué es lo que habría que salvar para que esto salga adelante? Pues yo creo que lo primero sería empezar a concienciar de que la literatura avala lo que avala. Claro, las tendencias hasta la fecha eran unas, pero si te paras a revisar la literatura, te dice todo lo contrario. Y eso la gente yo creo que no es tan consciente, entonces pues intentar difundir eso un poco entre nuestro servicio y sobre todo el de anestesia, que también es el que tiene que asumir ciertos riesgos por toda la comorbilidad que puedan tener estos pacientes. Entiendo que de toda la bibliografía revisada entran las guías de anestesia también. Sí, claro. Si alguien del público tiene alguna pregunta. Bueno, sobre la segunda comunicación, Fernando, quería preguntarte, porque presentasteis tres casos, los tres tratados con un clavo endomedular. Lo de poner o no poner el tornillo antirrotatorio, ¿no? Porque a priori sí que parece una buena idea, porque son fracturas con un trazo bastante inestable. ¿Fue un poco cirujano dependiente o visteis que de cara al futuro en este tipo de fracturas sería conveniente añadir siempre algún sistema antirrotatorio como un tornillo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo creo que la base de haber escogido o no poner ese tornillo fue la fractura. Creo que las dos fracturas que puse después son fracturas más estables, en las que las zonas de transmisión de karmas consiguen estar estables, mientras que la primera fractura es una fractura más inestable, una clasificación A2, como comenté antes. Y yo creo que la clave era evitar esa rotación para que el cuello no rotase y hacer que la vascularización, que al final es lo que de primeras quisimos conservar en las tres fracturas, que estuviese intacta para permitir la viabilidad de la cabeza femoral, pues no sufriese y no lo hubiésemos perdido, porque entonces la fractura no hubiese triunfado, no hubiese consolidado. ¿Alguna pregunta en el público? Muy pronto por la mañana todavía, estamos despertando. Respecto a la tercera comunicación, yo tengo una pregunta, Víctor. Hablabas de la mortalidad. Cuando pones causa inherente a la fractura, porque vi que después colocabais insuficiencia respiratoria, infección, que al final acaba siendo un proceso pluripatológico, ¿no? y una cascada. Pero cuando hablas de causa inherente a la fractura, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero pues, a mortalidad posoperatoria reciente, por así decirlo, al salir del quirófano, o pues, pacientes pluripatológicos que la causa pues, puede ser múltiple y que conlleve pues, la fragilidad que supone la fractura de cadera que acabe provocando la defunción del paciente. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, muy buenas comunicaciones. Hay una pregunta en el público. Víctor, tú dijiste que no había diferencia ninguna en la demora de la cirugía. Entendí eso al menos. Sí, o sea, no hay demora en nuestro estudio. Sí que en la literatura sí que se recoge que hay diferencias en la mortalidad si operas antes de las 48 horas a si operas más tarde. En el nuestro, probablemente por el tamaño de la muestra, no salga significativo, pero en los estudios recogidos en la literatura, que incluyen 3.000 pacientes algunos, sí que salía significativo. Claro, me hacía gracia porque, claro, toda la charla de Marcos fue sí, tal, y de repente tú dijiste, no hay diferencia. No lo hemos podido demostrar, no quiere decir que no tenga relación alguna, pero en nuestro estudio nos ha demostrado probablemente por la baja muestra. Quería saber precisamente tu opinión al respecto. Vale, perfecto, ya está. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Buenas comunicaciones.